Bé, a mi personalment em fa molta il·lusió, hi ha moltíssimes persones des que estem ací, de tindre avui a una persona que creiem que vos aportarà moltíssim. Ell és Fernando Valladares. Si començara a citar el seu currículum probablement estaríem així una hora, però com és una persona, la veritat, molt senzilla, com aneu a poder observar, i ell m'ha dit, només en què digues 4 coses és suficient. Doncs mireu, vos comentaré simplement que ell és doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense. Ell és investigador del CSIC, que seria el centre d'investigacions científiques més prestigiós d'ací de l'estat espanyol. I entre molts treballs que ha fet, també ha donat conferències en 37 universitats, en moltíssims països del món, i té el premi més prestigiós que tenim ací al País Valencià, que seria el Premi Jaume I de Comunicació Ambiental, al igual que el Premi BBVA, també, i l'últim que m'ha dit que li fa molta il·lusió, que és per la seva tasca també ecosocial, que seria el Premi, a veure que m'ho mira bé, Medalla de la Creu Roja d'ací d'Espanya, entre moltes altres. Bé, ha publicat molts llibres, que ara després vos ho comentarà, i sense més dilació, vos presenta Fernando Valladares. Què tal, Fernando? Gràcies. Com estàs? Gràcies. I nada, vos deixen ell i amb una xerrada, que és aquesta que teniu ahí darrere. Farem un poquet de xerrada i després Fernando farà un col·loqui amb vosaltres, que és, diguem-ne, el seu fort, també, que podeu parlar en ell i podeu preguntar-li les vostres inquietuds. ¿D'acord, Fernando? Moltes gràcies. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias tanto a los que han facilitado que nos juntemos hoy, a los organizadores, al instituto, pero sobre todo a todas y todos los que habéis venido hoy, porque de alguna manera me estáis dando lo único que tenéis, que es vuestro tiempo. Así que espero estar a la altura de este tremendo regalo que me dais. Como ha dicho David, empezaremos con una charla en la que espero tocar muchas cosas provocadoras, algunas son un poco malas noticias, ya os las veíais venir seguro. Intentaremos acabar un poco en alto, con algo de positividad. Y mientras nos preparamos para las preguntas, que siempre cuestan las primeras, sortearemos un librito. Y así se va animando el ambiente. Pero vamos a arrancar. Hay muchas maneras de arrancar, ¿no? Y una de ellas es reflexionar sobre la cantidad de cosas que hemos hecho, pero sobre todo algunas de ellas francamente increíbles, ¿no? Hay cosas que, en fin, las dejo como tarea para casa, sobre todo estas Navidades, que pensemos qué maravillosa es la muralla china, increíble la Torre Eiffel, grandísimas expediciones en el Ártico, en el Antártico. De todo esto solemos presumir mucho y está muy bien que lo hagamos, pero yo os voy a hablar de otras cosas tan o más increíbles que podríamos decir que de alguna manera estamos desafiando a los dioses. Nos creemos un poco dioses y fijaros concretamente al fundador de la astronomía, Atlas, él no lo fundó, pero la astronomía lo ha tomado como digamos, el héroe o el dios de referencia. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Un poquito con esteroides, pero sujetando el mundo. Y nosotros hablo de nosotros como los seres humanos. Hacemos cosas increíbles. Le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra y no lo hemos hecho a propósito. El ser humano, de las cosas más importantes que hace, no las hace a propósito. Es como un niño pequeño de, no sé, 2 años, 3 años, que se empieza a poner de pie, le regalan un rotulador y pinta, sin darse ni cuenta, toda una pared que era blanca. Pues esos somos los seres humanos. Le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra, por ejemplo, acumulando agua en la presa de las Tres Gargantas en China, y eso le ha cambiado el centro de gravedad al planeta. Como resultado de eso, el planeta se ha reestructurado y los días son un poco más largos. Ya no le da tiempo al planeta a hacer realmente un minuto. El minuto ya no tiene 60 segundos, tiene 59. Y esto tiene algunos problemillas. Pero simplemente para que os deis idea de cosas que hacemos enredando. Pero además es que no le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra una vez. Lo hemos hecho varias veces. Por ejemplo, extrayendo agua del subsuelo, a gran escala, sobre todo en el hemisferio norte, pues una vez más le hemos cambiado el centro de gravedad al planeta y otra vez se ha vuelto a inclinar y los días son un poco más lentos, porque cuando la Tierra está como, digamos, con un nuevo eje, es como que gira de manera irregular y los días se hacen un poco más lentos.
Cosas impresionantes, pero de momento de pequeño impacto. Ya veréis que vamos a dar un paseo a varias cosas. La tercera vez que le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra ha sido con el cambio climático. Tampoco lo hicimos a propósito, ni el cambio climático, ni volverle a cambiar el eje de inclinación a la Tierra. En este caso fue por todas las zonas congeladas en Siberia, todas esas masas de hielo, de suelos congelados que hay tanto en Canadá como en Siberia, grandísimas extensiones, kilómetros cuadrados de hielo, que al fundirse van con los ríos cambiando de localidad una gran cantidad de agua otra vez, y otra vez la Tierra cambia de eje. Pero tenemos la capacidad de irritar un poco a todos los dioses, porque también irritamos a Urano, al dios de los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque los cielos ya no están tan limpios, pero por ejemplo en la estratosfera, quizás recordéis aquella película de Cariño, hemos encogido a los niños. Bueno, pues Cariño, hemos encogido la estratosfera. La estratosfera es esa capa que queda por encima de donde vivimos nosotros. Nosotros estamos en la troposfera. Bueno, pues a 10.000 kilómetros hay otra capa, y es una capa muy importante, porque ahí es donde están muchos de los satélites que nos sirven para el GPS, para volver a casa, para el navegador. Ahí es donde se rebotan muchas de las ondas de comunicaciones a larga distancia en el planeta, y por tanto, si esa capa cambia, pues se van a ver afectadas cosas tan importantes como esas, o la reentrada de las naves espaciales, que en esta capa, en la estratosfera, es donde tiene mucha importancia todo el tema del frenado, etc. Bueno, pues sabemos que en los últimos 30, 40 años le hemos quitado 400 metros de espesor, y al ritmo al que vamos, con los gases de efecto invernadero empujando desde abajo, se calcula en ese trabajo aproximadamente le habremos quitado 1 kilómetro para el año 2080. Bueno, no son grandísimas cosas, pero que nos ilustran de esta gran capacidad, vamos a decirlo así, de irritar a los dioses. En los cielos hacemos muchas cosas, porque los estamos llenando de basura espacial. Hay decenas de miles de objetos en el espacio dando vueltas, hasta el punto de que sale carísimo poner un satélite hoy en día. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una trayectoria que evite colisiones con miles de pequeños fragmentos. Un fragmento de 1 centímetro, a esas velocidades, es un proyectil que es capaz de destruir casi cualquier cosa. Así que hay que sortear todas esas porquerías con las que hemos llenado los cielos. Por supuesto, los cielos ya no son tan blancos, no son tan limpios, así que os doy la bienvenida al basurero espacial internacional. Un sitio lleno de guarrería que hace que los cielos no estén tan negros como debían estar, y que los astrónomos se las vean y se las desean para ver entre basura y entre fotones, porque los fotones, todas estas luces que salen desde la Tierra, que se reflejan, acaban haciendo que el cielo pues no sea tan oscuro como solía ser. Seguimos enredando con dioses, y otro dios que también lo tenemos un poco enfadado lo podéis usar a Poseidón o a su equivalente, tanto en la mitología griega como romana, ¿no? Estos eran grandes dioses que dominaban los océanos. Bueno, pues el ser humano está desbordando los mares. Todos hemos oído hablar de que con el cambio climático sube el nivel del mar. Bien, si tenéis una casa en la playa, vuestra familia tiene una... Mejor que esa playa sea, en fin, con mucho desnivel, porque cada 10 años hay varios centímetros que el mar sube. Pero ya no es solo eso, es que el mar se desborda, ya no es que suba al nivel medio. En esa gráfica de ahí veis una relación que no es lineal. No hace falta saber muchas matemáticas para ver que eso no es una línea recta. Quiere decir que sube muy rápidamente el desbordamiento marino con la subida del nivel del mar. Y es debido a que el desbordamiento marino, que es el número de horas o días al año que el mar está fuera de su sitio, depende no solo del nivel del mar, sino también depende de la velocidad del viento, de la orientación del viento, de las células de alta y baja presión, de una serie de factores que también el cambio climático está enredando. Así que, por eso la relación no es lineal. Por poco que suba el nivel del mar, sube muy rápidamente el número de días al año en el que el mar está fuera de sitio. La verdad es que hemos hecho cosas increíbles, cosas para presumir o cosas para asustarse. Eso lo dejo cada uno que perciba o sienta esto a su manera. Pero hemos quizá hecho lo más increíble de todo, que es ser muchísima gente. Somos 8.000 millones de personas. Y eso puede ser un éxito ecológico, si lo gestionamos bien. Pero sabéis que tenemos algunos pequeños problemas con nuestra huella ambiental. ¿Cómo hemos logrado ser tanta gente? No basta con reproducirse, sino que hay que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive tanta gente? Bueno, lo podemos resumir básicamente en 2 cosas. Hemos reventado los ciclos o algunos ciclos importantes de la materia y de la energía. Si recordáis, todavía lo tendréis fresco, en alguna de las clases os han explicado que la materia y la energía ni se crea ni se destruye, pero somos unos cracks transformándolo.
Lo que pasa es que somos unos cracks imperfectos, porque transformamos una parte. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Muy bien, hemos encontrado los combustibles fósiles, que tienen mucho carbono, los quemamos y se nos acumula el CO2 en la atmósfera. Y no tenemos la misma rapidez para pasarlos a fósiles. Los fósiles tardan, no hay energía más renovable que un combustible fósil, pero tarda unos cuantos millones de años en renovarse. Y nosotros tenemos prisa, lo quemamos y en unas horas ponemos en la atmósfera ese carbono que ha tardado millones de años en secuestrarse en forma de combustible fósil. Por eso digo que somos unos cracks, pero no lo controlamos del todo. Tenemos unas partes de los ciclos que las usamos a nuestro gusto y a nuestro criterio, pero no somos muchas veces conocedores o capaces de regular todas las consecuencias que eso tiene. He ilustrado el agua, el ciclo del agua. Claro, el planeta es azul, está lleno de agua, pero solo el 2,5% es agua dulce, que es la que nos sirve a nosotros. Solo un 2,5%, casi el 98-97,5% del agua es salada. Y tenemos un ciclo hidrológico que es desesperantemente lento, que tarda mucho tiempo en dar agua dulce. Y nosotros tenemos prisa porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Mira, tengo que regar la huerta, tengo que beber mucho, tengo que hacer una piscina. Además hay un parque temático que gasta muchísimo agua. Pues no hay agua a esa velocidad. Y ya hemos visto que le cambiamos el eje de inclinación de la Tierra por sacar mucho agua del subsuelo y estamos un poquito desesperados porque un tercio de la humanidad no tiene agua suficiente. Vaya por Dios. Siendo un planeta lleno de agua, como tenemos prisa, y por supuesto con el nitrógeno y otros elementos hemos hecho cosas parecidas. El nitrógeno es fundamental para fertilizar. Y nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo que hay mucho nitrógeno en forma de gas en la atmósfera. Pues los señores Haber y Bosch, dos premios químicos, premios Nobel de química, encontraron la forma de sacarlo de la atmósfera y hacer fertilizantes. Y ahora el nitrógeno está por todos los lados menos donde debe estar, porque se hizo para hacer calabacines, tomates, lechugas, para fertilizar el campo. Pero como es soluble, se va yendo, y cuando en Cataluña pasan la mayor crisis hídrica de toda su historia y ven que tienen los freáticos, es decir, el agua subterránea, a un tercio de como la tenían, van a por ella, que ya es poca, y se encuentra que un tercio de ese tercio está contaminado. Anda, el nitrógeno, vaya por Dios. Puf, si es que no damos una, o sea, damos una de cal y otra de arena, arreglamos un problema y creamos dos o tres. Y luego la otra cosa, esto os compete mucho a vosotros y vosotras. Me gustaría que de aquí salierais con la idea de los mayores os estamos tomando el pelo o de momento nos estamos quedando con cosas que son vuestras. Es lo que llamo la hipoteca ecológica transgeneracional. Una hipoteca todavía no tenéis vosotros y vosotras, pero es una cosa muy normal. Los viejunos estamos todos llenos de hipotecas. Hemos normalizado esto de, como no tengo dinero, pues pido una hipoteca. Entonces el banco me da dentro de unos años, dirá que esa casa es mía, pero yo de momento le voy dando mi presente, mi día a día. Eso lo hacemos para un coche, lo hacemos para una casa, pero lo hacemos como Estado y pedimos deudas y nos empeñamos y hemos normalizado esto de como no tengo hoy, pues ya adelántamelo, préstamelo. No vivimos a tiempo real. La prueba es que necesitamos 2,5 planetas para darnos de comer y para deshacerse de nuestros desechos. Esto lo habréis oído de una manera u otra. Y hay veces, sobre todo los niños, cuando son más pequeños y todavía no se hacen muchos líos, a medida que te vas haciendo mayor te haces más líos. Los niños muchas veces tienen las cosas muy claras. Y te dice un niño, ¿cómo que necesitamos 2,5 planetas si solo tenemos uno? Yo digo, menos mal que alguien se da cuenta. Solo tenemos un planeta. ¿Y cómo podemos estar con 2 planetas, requiriendo 2,5 planetas? Porque nos estamos comiendo el capital que se ha ido almacenando durante muchos siglos o milenios. En lugar de quedarnos con el interés, si un día alguno de vosotros o vosotras hereda algo, te recomendarán, no te comas el capital de la herencia. Tú, con los intereses que te den, vive con los intereses. Y eso es lo que hemos seguido haciendo hasta los años 70, en que la humanidad más o menos le sacaba el jugo a la Tierra y vivía con ese jugo. Ahora no es que le saquemos el jugo a la Tierra, que serían los intereses, es que ahora nos comemos el capital natural. A partir del mes de mayo, más o menos, de cada año, desde mayo hasta diciembre, se calcula aproximadamente, que vivimos del capital natural generado en generaciones anteriores. Cuando un adulto pincha en el subsuelo y saca agua para regar su huerta, está regando con vuestro agua, porque ese agua tarda en reponerse décadas o siglos, dependiendo de ese manantial. Quiere decirse que el agua tiene su ritmo.
Si nosotros tenemos grandes planes hoy y usamos un agua que tarda mucho tiempo en reponerse, en realidad estamos usando un agua que no es nuestra, que es de las otras generaciones. Ese es un poco el concepto que quería decir con lo de la hipoteca ecológica transgeneracional. La Unión Europea, quizá hayáis oído hablar, tiene unos fondos Next Generation, que se llaman Next Generation porque es vuestro dinero. Los europeos y europeas estamos usando vuestro dinero para hacer una Europa mucho mejor. Si la estuviéramos haciendo mucho mejor, pues a lo mejor estaríais contentos, pero como la estamos haciendo más o menos igual, pues igual llega el momento de decir, oye, con nuestro dinero, a ver si hacéis mejor las cosas. En fin, burlando, molestando a los reyes, a los dioses, a todo el que puede pasar por aquí y entender algo, un científico, vamos reventando los límites planetarios. Los límites planetarios es una forma en que la ciencia define una serie de condiciones físicas, químicas y biológicas para que una de las especies más vulnerables, más sensibles, que somos nosotros, esté viva. Es que nosotros necesitamos agua, necesitamos oxígeno, necesitamos temperatura, necesitamos un montón de cosas. Un simpuncúlido, un tardígrado o una bacteria necesita muchas menos cosas que nosotros. Probablemente esa bacteria o ese sipuncúlido o el tardígrado, ese osito que quizá hayáis visto, ¿no?, que lo han puesto a dar vueltas en el espacio, son tremendamente resistentes y se valen con cualquier mínima cantidad de recursos o condiciones de temperatura y de humedad para vivir. Nosotros no. Nosotros necesitamos mucho y eso es lo que calcula la ciencia. Dice, atención, humanidad, el ser humano necesita oxígeno, agua, temperatura. Y esos son los límites planetarios que no estamos terminando de respetar. Uno de ellos es el cambio climático. De los 9 más o menos límites que se calcula que tenemos que tener un poco pendientes, uno de los que estamos reventando es precisamente las condiciones en el clima que nos afectan. Más o menos, yo creo que todos y todas habéis oído hablar de ese 1,5 grados. ¿Os suena 1,5 grados? Suena más o menos. Aunque solo sea cuando aquellas mujeres que detuvieron en el Museo del Prado, en el último momento, cuando eran detenidas, escribían 1,5 grados. Y la gente decía, ¿pero qué pintan esas mujeres? Pues pintan lo que la ciencia dijo en el 2015, hace ahora ya 9 años, que teníamos que no sobrepasar 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial para no tener un clima peligroso como el que ya estamos teniendo, porque mirad el 2023. El año pasado ya toda la curva de distribuciones de temperaturas estimadas para el planeta quedaban a la derecha de 1,5 grados. Es decir, ese límite planetario de la temperatura ya lo estamos sobrepasando. Ya no estamos con un clima seguro. Y tenemos muchas pruebas de que eso es así, ¿no? Tenemos unos mares recalentados, el mar Mediterráneo está varias semanas al año con temperaturas de 30 grados, que son temperaturas de un mar tropical, no de un mar extratropical como es el mar Mediterráneo. Ese mar caliente, como otros mares, todos los mares están bastante calientes, han estado durante décadas, muy poquito a poquito, almacenando ese calor que no se iba de vuelta al espacio. Esto que tenéis aquí debía ser una línea recta. No hace falta saber mucha geometría para ver que eso no es una línea muy recta. Eso es la corriente en chorro que separa las zonas frías de las zonas cálidas. Una corriente en chorro que se debe en buena parte al giro de la Tierra y que hace que cuando vuelvas en avión desde Nueva York a Europa tardas 1 hora menos que cuando vas hacia allá. ¿Vale? Esa corriente en chorro de vientos que van de oeste a este es la que permitía, o permite cuando está bien, cuando está continua y fuerte, separar las zonas frías del norte con las zonas no tan frías de donde vivimos, en las zonas templadas, en nuestro hemisferio, ¿no? Bueno, pues fijar la forma que tiene. ¿Por qué? Porque lo que la mantiene es un gradiente de temperaturas entre el Ártico y las zonas templadas, y ese gradiente se está perdiendo porque el Ártico se calienta más rápido que las zonas templadas. Al calentarse más rápido, el gradiente frío-calor disminuye y la corriente en chorro va haciendo ondulaciones o vaguadas. ¿Qué ocurre? Esto que lo veis para Estados Unidos, lo mismo ocurre en Europa, todo el hemisferio igual. Pues esas grandísimas bolsas de aire frío empiezan a bajar a zonas más cálidas. Y ya tenemos el otro ingrediente que necesitamos para una gota fría extraordinaria. Las dos características más importantes para una dana o gota fría, un mar muy caliente que da humedad y calor, y unas grandísimas bolsas de aire frío que vienen a entrar y entran en contacto potencialmente en algún momento con ese vapor de agua cálido,
pues las dos cosas están acentuadas por el cambio climático. Nadie se lo propuso, pero aquí estamos, los reyes de reventar ritmos de la Tierra. Y esto sale caro. Parece que no, hoy en día no se puede hablar de nada si no le pones dinero. Y ahora entramos en las Navidades, que es el periodo consumista por excelencia. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te ha costado esa chaqueta? ¿Cuánto dinero tienes? ¿A dónde vas a ir y te va a costar las vacaciones? Bueno, pues hablemos de dinero. Yo personalmente, a mí lo del dinero no me gusta hablar, pero bueno, hablemos. El 2023, tenemos datos, ha sido el año más caro de la historia. Muy bien. ¿Y ha generado riqueza? No. Ha sido caro por todo lo que se ha roto. Se nos ha roto tanto en el planeta que, por ejemplo, los $1 billion disasters, los desastres de $1 billón, han crecido exponencialmente también. En el Reino Unido, solo en en Estados Unidos, han pasado a ser del orden de 25, 26 eventos que cada uno costaba $1 billón. No tenemos dinero para hacer frente. ¿Y qué ocurre cuando no tienes dinero? Un simpa, ¿no? Haces un simpa y si corres más que el camarero, lo has librado. Y nosotros ahora como humanidad, ¿dónde corremos? No tenemos dinero. Os lo he dicho antes, una hipoteca. Si está todo pensado. Que tú no tienes dinero, no importa. Tú le pides prestado a tus hijos, a tus nietos, al banco, al Fondo Monetario Internacional, al Banco del Mundo, y vas tirando y dices, pues vamos, ahí se va estropeando todo. Pero es que va muy deprisa porque fíjate, los daños económicos resulta que son 6 veces más de lo que esperábamos. Y las agencias de seguros, es que la póliza que contrataste para tu casa o para tu coche o para la ciudad, pues no la hemos podido pagar. Taylor Swift tiene dinero, paga una póliza de seguros para su vivienda y resulta que su vivienda es arrasada por un evento extremo y la compañía de seguros dice, es que se ha estropeado la tuya con la de Robert Redford y con la de toda la costa oeste de Estados Unidos y no tengo dinero. ¿Pasa algo? No. Están los estados. ¿Y los estados tienen dinero? No. ¿Pasa algo? No. Pues lo pedimos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o algo haremos. Esto es como pensamos los viejunos. Por eso os digo que si os metéis en política ahora, lo haréis seguro mejor que nosotros. No es muy difícil hacerlo mejor. Es que nos hacemos muchos líos con cosas muy básicas. Si no hay dinero, no hay dinero, ¿verdad? Y ante esta situación tan extraña, ¿qué vamos a hacer? Nada. Nos quedamos así todos cruzados diciendo, ostras, un mundo raro en el que no hay dinero y las cosas cada vez nos duele más. Bueno, podéis no hacer nada, pero por ejemplo hay 12 discursos para justificar por qué no hacer nada. Esta revista de la Universidad de Cambridge ha estudiado los 12 discursos para no hacer nada. Voy a recoger 5 de ellos, que son más o menos entretenidos, porque tienen un dibujito. Tenéis a este señor que toma cerveza y que, en fin, se lo toma todo con mucha calma y viene a decir que cualquier acción será insuficiente y además va a llegar tarde. Así que hay que adaptarse y aceptar nuestro destino. Y si lo puedes hacer con un botellín, pues ni tan mal. O tienes este hombre que nos recuerda a nuestro querido señor Musk, ¿no? Que la tecnología nos va a hacer felices y nos va a permitir hacer cualquier cosa. Así que todos quietos, todos tranquilos, que la tecnología nos va a sacar del apuro. Es otra manera de no hacer nada. O tenéis a este otro que puede ser un banquero que dice, como aquí alguien haga algo y reduzcamos emisiones, nos vamos a ser muy débiles ante la competencia. Imaginaros que Ontinyent deja de emitir. Pues a lo mejor los de Alcoy que siguen emitiendo se hacen más poderosos. Que España disminuye, pues entonces los franceses. Que Europa disminuye, pues entonces los chinos. Y así mirando al otro, dice, cuidado, tú no te despintes mucho. O tenemos a esta señora Pizpireta que dice, vamos a ver, ¿dónde va Ontinyent queriendo reducir su huella económica? Tú has visto, compara Ontinyent con China. Entonces, tú en Ontinyent haz lo que quieras. O tenemos esta otra mujer, también muy estupenda. Ella ha entendido fenomenal lo que es la democracia. Y ha entendido que la democracia, oye, es que es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, como no se va a poner aquí nadie de acuerdo porque esto atenta a nuestro modo de tal, tú no hagas nada, cógete un buen sofá. Yo estoy por tirarme ahí a ese sofá blanco tan estupendo que me han traído. En total hay como 12 discursos contados con más humor o menos humor, pero detrás de cada discurso de esos hay una estadística y hay miles de personas en todo el mundo que apoyan el ser así, ser asá o ser acullá. Sin embargo, en uno de los conciertos de música clásica que costaba más dinero la entrada, con un señor como el que veis en la foto, que es un director de orquesta muy prestigioso, entraron 2 jóvenes de un movimiento que se llama Renovate Switzerland, Renovar Suiza,
e hicieron un acto que sorprendió. Y toda la audiencia empezó a quejarse, oye, yo he pagado 200 euros, 150 euros, ¿qué hacen estos jóvenes aquí? Oh, gran revuelo, el director, como buen director, dirige y dice, todos callaos. ¿Pero cómo todos callaos si se te han metido aquí dos jóvenes? Y dicen, vamos a escucharles. La gente al principio no tenía así mucho interés, porque a lo que habían venido a escuchar no es a alguien que te cuenta la realidad, sino venían a escuchar, pues así hablaba Zaratustra o alguna obra clásica. Bien, pues dejadles hablar, y hasta que no terminaron de hablar no se bajaron del escenario y hubo unos segundos muy duros, muy tensos y muy reflexivos por parte de todos y todas diciendo, estos jóvenes en una frase nos han contado que el mundo no lo estamos llevando muy bien. De hecho, hay 5 civilizaciones que podemos empezar con la Interbellum, la grandiosa, pero después la silenciosa, los baby boomers, hasta la generación X, en la cual estamos muchos de los profes, de los padres, etcétera, que hemos arruinado media Tierra, y esto de la media Tierra no es una manera de hablar, es aproximadamente el 45% de la Tierra, y le hemos dejado poco futuro a las otras 3, entre las que estáis vosotros, ¿no? Los millennials, los Z, la alfa. Esto es tremendamente injusto y es desesperante. Es un poco desesperante incluso para nosotros, que lo hemos estropeado todo, pero sobre todo para vosotros y vosotras que tenéis todo por delante. Es decir, ¿pero cómo ha podido ocurrir esto? Ya no es tanto el cómo ha podido ocurrir, que yo si queréis os lo explico, pero tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas de otra manera y, por ejemplo, pues darles paso a que la civilización avance de la mano de personas que piensen algo diferente, que sois vosotros y vosotras. Si queréis, esto no es obligatorio. Aquí no se pasa lista y el que quiera cambiar el mundo pues es voluntario, pero yo creo que es recomendable. Y ahora viene la parte en la que voy a intentar dar algunas buenas noticias. Por ejemplo, el señor Waldron se tiró mucho tiempo calculando cuánto dinero nos costaría proteger 1/3 de la Tierra. Mucho dinero. Recordar, tenemos la mitad más o menos machacada y el señor Waldron, como la Unión Europea, como tantas estrategias internacionales, dicen sería bueno proteger, bien protegida, 1/3 de la Tierra. Muy bien, el señor Waldron es economista, echa números y dice nos va a costar un pastón. En esas gráficas que son los distintos escenarios son las rayas azules. Las rayas azules son los millones de dólares que cuesta al año proteger 1/3 de la Tierra. Mucho dinero. Pero fijaros las rayas amarillas y naranjas, muy superiores a las rayas azules. Esos son ingresos y beneficios de proteger la Tierra. Y si veis las barras grises en todos los escenarios de conservación, es el factor multiplicativo del turismo. Así que, claro que la naturaleza da dinero, mucho dinero. Lo único es que no es compatible con la economía del pelotazo. Y esto del pelotazo, que parece muy coloquial, está aceptado por la Real Academia, ¿no? Y es una palabra perfecta del castellano, sobre todo porque en España se usa mucho lo del pelotazo, entonces lo han aceptado. El pelotazo, todos sabéis que es aquella economía basada en pilla el dinero y corre, haz todo lo que puedas ahora y el que venga detrás que apañe. Ese es el pelotazo, que puede ser urbanístico o puede ser en cualquier sector, ¿no? Que se basa en la prisa. Recordad que os empecé dando las gracias por vuestro tiempo. Lo único que tenemos es tiempo. Bueno, pues cuando hay mucha prisa por hacer dinero, eso se llama pelotazo. La naturaleza no es compatible con el pelotazo. La naturaleza requiere un ratito. 10 años, 8 años, 12 años. Claro que es 3 veces, 2, 3, 4 veces el periodo electoral de un político, con lo cual un político al uso no lo va a ver y por lo tanto no lo va a valorar o no lo va a meter en su programa. Pero, ¿y la ciudadanía? Pues yo creo que la gente entendiendo esto dice, oye, ¿y el señor Waldron no decía que esto era rentable? No, pero yo es que durante mis 2 o 3 o 4 años de tal no lo voy a ver. Pues te aguantas, empalmas con el siguiente, oye, que aquí haya un poco de lógica. Así que son tiempos, yo creo, bastante evidentes de que tenemos los mayores que dejar de endeudarnos y los no tan mayores no aceptar tanta deuda. Y tenemos una carta de referencia. Yo os recomiendo, os animo, os aconsejo que el día 1 de enero, aparte de apuntaros a un gimnasio, que es lo que se suele hacer todos los primeros días del año, que os leáis la Carta Universal de los Derechos Humanos, que se lee rápido y que te recompone como diciendo, wow, pertenezco a una especie que ha escrito una cosa que está muy bien. Bueno, pues esa Carta de los Derechos Humanos es una buena referencia para hacer las cosas de otra manera, porque sí, hemos escrito una Carta de Derechos Humanos. ¿Cuándo se escribió? Después de la Guerra Mundial. Estábamos asustados de nuestra capacidad de matarnos unos a otros y dijimos esto, a ver si no vuelve a pasar. Claro, pero es que en todos estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, no solo nos hemos seguido matando, hemos seguido violando todos esos derechos que decíamos que íbamos a guardar. Y si les prestamos un poquito más de atención, pues bueno, vamos el 1 de enero por lo menos a leerlos, ¿no?
Y fijaros, hablábamos de los límites planetarios como condiciones externas, digamos, a la civilización, que no deberíamos violar para poder estar dentro. Bueno, pero es que también con los derechos humanos y un poco de sensatez podemos ponernos también unos límites mínimos de calidad, de vida, de bienestar, de igualdad, que lo podemos resumir con la palabra justicia, pero que todos entendemos que hay por debajo de un determinado nivel social, la vida no vale la pena o no está bien o no es ética, ni placentera, ni saludable, ¿no? Pues ese es el límite interior y por eso la economía y el modelo tiene forma de donut o de rosquilla. Así que tenemos muy reciente, y lo tendremos, y espero que lo tengamos mucho tiempo reciente, la Dana. La parte emocional, indudablemente, hay que cicatrizar y de esa sí que conviene ir pasando página como se pueda. Pero no pasemos página de la lección que hay detrás de la Dana. La Dana es el resultado no solo del clima que os explicaba antes, es el resultado de una pobre o equivocada planificación territorial. Creo que no hace falta estudiar mucho para saber que en una zona inundable no tenía que haber un polígono y que las casas no debían tener parking subterráneo. No, Fernando, es que si no tienen parking subterráneo no se pueden vender. Y digo, pues no, que no se vendan y a lo mejor que no se construyan. Lo dejo como tarea para casa. Pero desde luego la cultura ambiental la estamos perdiendo porque vivimos cada vez más alejados de la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es una cosa de perroflautas. Que también, oye, que los perroflautas encantados, pero que la naturaleza, es que somos naturaleza, es que eso de vivir disociados es como, en fin, como Matrix, no es muy real. No conoceréis al roto. El roto es uno de esos pocos viejunos que tiene su gracia. Es una gracia un poco negra, pero a veces nos retrata. Fijaros lo que dice este bufón. Desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Estos somos nosotros. Tiene su gracia. La canalización del Turia sirvió para lo que sirvió, que es la parte del casco central de la ciudad de Valencia, pues queda bien protegida. Pero ¿y toda la parte sur? Toda la horta sur. Pues claro, con un agua canalizada, lo que mata del agua es la velocidad. Es como las balas. Si a ti te cogen una bala y te la tiran así, no te hace nada. Pero si te la tiran a unos cuantos miles de kilómetros por hora, te perfora. Pues el agua acelerada por un canal es lo que rompe. Si una llanura de inundación que es así, la canalizas, estás haciendo un misil del agua. Y eso es lo que un poco ocurrió, ¿no? Y estas propuestas, que pueden en algunos casos sonar politizadas, radicales, ¿qué hace un científico hablando de estas cosas? Esto es de políticos. No, bueno, es que los límites entre la gestión con base científica, la ciencia, la sensatez y no sé, los derechos humanos no están tan separados. Deberíamos, de hecho, hermanarlos en lo posible a la hora de tomar soluciones. Por ejemplo, en Navarra, en el tramo final del río Arga, se renaturalizó el río, es decir, se deshizo todo aquello artificial que el ser humano muchas veces hace, pues ¿por qué? Porque me gusta, ¿por qué? Pues porque es fácil. Claro, construir en un sitio plano siempre es más fácil que en un sitio no plano, pues la llanura de inundación es muy plana. Bueno, pues en el río Arga se renaturalizó y se redujo muchísimo el impacto de las avenidas y los cambios de caudal. O sea, tenemos ejemplos que no hace falta irse a otros países, en este mismo país, ¿no? Y todo esto choca contra el sistema y por eso he sido, entre otras cosas, objeto de odio. Casi diría, pasada un momento de los odios más furibundos, que casi me siento orgulloso porque de alguna manera he desafiado al sistema, que es lo que voy... O sea, lo que voy haciendo, como veis por mi tono de hablar y por los ejemplos que traigo, es ¿qué tal si pensamos? No, es que es muy cansado esto de pensar. Bueno, pues nada, luego ocurren cosas. Estas propuestas, esta manera de organizar las cosas es muy provocadora, pero en el buen sentido. La provocación tiene una parte, o puede ser insultante y ya, o puede ser que te haga pensar. Yo lo que quiero es que la gente piense, y yo soy demócrata. Si pensando decidimos pegarnos un tiro en el pie, yo soy demócrata y no lo pegamos. Eso sí, yo como científico diré, ojo con el pie, es una zona densamente inervada que cuando le pegas un tiro duele. Pero si decidimos pegarnos un tiro, oye, yo soy demócrata. Pero mi función, como la que hago hoy, como la que hago siempre, es que sepamos lo que pasa por hacer las cosas y las consecuencias que puedan tener. Colecciono con los estudiantes, yo doy clases en la universidad e imparto una asignatura que es un poco heavy metal.
porque es los impactos de la actividad humana en la biosfera. Y después de muchos años me voy dando cuenta que a chicos y chicas de 20 años es muy injusto estar explicándoles los impactos de la actividad humana en la biosfera. Así que ya desarrollamos como terapia de grupo, para mí mismo también, una colección de razones para el optimismo. Porque hay razones para el optimismo, pero hay que pescarlas, hay que buscarlas. Contracorriente de la información y contracorriente de uno mismo, que está diseñado para ver el peligro y no para ver las cosas buenas. Estamos muy sesgados, ¿no? Pensad, y esto es un guiño, que tenemos el mismo cableado neuronal y hormonal que tenían nuestros antepasados cuando eran cazadores-recolectores. A mí me contaron el Neolítico como la gran revolución. Y me dijeron, me lo explicaron muchas veces, muchos profesores entusiasmados, el Neolítico, el despegar de la civilización humana. ¿Sí? Pues los que empezaron en el Neolítico pasaron a medir 10 centímetros menos, a vivir 10 años más, y esto lo añado yo, a ser mucho más feos. No sé si ganamos mucho con el Neolítico, algo ganamos, sí, pudimos desarrollar tecnología, pero desde luego sanos y felices empezamos a hacer agua en ese modelo. Así que hay que ir con ese cableado, que lo tenemos muy antiguo para la sociedad en la que estamos, gestionándolo culturalmente, racionalmente, para corregirlo, porque nuestra tendencia, fijaros cuál es nuestra tendencia, cazador-recolector, imaginaros, un cazador-recolector y le dais la tarjeta de crédito de vuestros padres y lo metéis en un centro comercial. Eso somos nosotros, cazador-recolector con tarjeta de crédito. Pilla todo lo que puedas. Hombre, eso no es una estrategia. ¿Tú realmente necesitas ese coche o esa camisa? No, pero tú pilla. Porque seguimos teniendo la misma mentalidad que teníamos en el Paleolítico. Bueno, pues para eso está la cultura, a lo mejor, o la razón. Es decir, pues es que esto no es muy sostenible. Ah, vale, he oído a alguien que hablaba de lo de la sostenibilidad. Pues eso, y hay ejemplos que funcionan. Y esos son los que nos deberían alimentar. Las cosas, nos guste o no, no van a ser como antes. Pero fijaros, vosotros y vosotras no habéis visto mucho antes. Así que no os carguen los viejunos, como yo, de melancolía. Hay cosas que ni las habéis visto. Aquí había, hijo mío, un robledal maravilloso que se ha ido a freír espárragos. Bueno, papá, yo no lo he visto. Pues eso que tienes, ahórrate la melancolía, porque las cosas no van a ser como antes, pero pueden ser mucho mejores. Y esa es tarea de todos. ¿Quién pensó que la agricultura podría ayudar a crear suelos fértiles y productivos, a secuestrar ese carbono que está en la atmósfera y almacenar gran biodiversidad? Pues se llama agricultura regenerativa y ya está lista para aplicarla en todos los campos. ¿Quién pensó que recuperar los manglares nos protegería de tsunamis o que cuidar los árboles de las ciudades nos ayudaría a regular y tolerar esas olas de calor? Pues bien, Pakistán ha triplicado la superficie de manglares, ahora mismo está muy protegida ante los tsunamis, y la alianza del frescor entre miles de ciudades en todo el mundo ha logrado bajar hasta 3 grados en promedio la temperatura de las ciudades sin más que respetar las arboledas. ¿Quién pensó que aliándose con la naturaleza evitaríamos el impacto de la sequía? Pues la ciudad del Cabo se enfrentaba a la mayor sequía de su historia en el año 2018. Hizo una llamada a todos los proyectos, por supuesto que vinieron ingenieros y de todo tipo de proyectos grandísimos, desaladoras, trasvases, extracción a mansalva del agua del subsuelo. Y la que al final salió era una solución basada en la naturaleza, muy económica, muy eficaz y que además permitió a la ciudadanía formar parte de la solución. ¿Quién pensó que las principales economistas del momento, como Kate Raworth o Mariana Mazzucato, paréntesis, mujeres tenían que ser, cierro paréntesis, primer Nobel de Economía mujer fue el año pasado, cierro otro paréntesis, que estas mujeres se abrirían paso ante el crecimiento insostenible y que plantearían modelos alternativos para ciudades y países que nos mantienen lejos de rebasar los límites planetarios y que traen prosperidad, salud y felicidad? ¿Quién pensaría esto? Ahí tenéis a Kate Raworth con su modelo de la economía de la rosquilla. ¿Y quién pensó ciudades sin miedo, que se llaman fearless cities? Ciudades que prueban cosas distintas, en las que en 15 minutos, por ejemplo, puedes tener todo lo que necesitas, aunque vivas en una ciudad de millones de habitantes. Ciudades sin contaminación o con muy poca contaminación. Pues estas ciudades se van abriendo paso en Europa y en el norte de América y le están abriendo el camino a ciudades con menos músculo económico y financiero en otras regiones. ¿Quién pensó que más de 1000 niños de primaria se juntarían con todos sus profes en unas jornadas inspiradoras de cambio climático? Pues esto ocurrió el año pasado en Alcorcón y el manifiesto que salió de esas jornadas estaba lleno de sensatez y de optimismo.
¿Quién pensó que la India o China darían pasos de gigante para reducir su tremenda huella ambiental y climática? Pues bien, la India ha decidido parar de extraer tanto carbón y China ha adelantado 7 años su plan de renovables y reforestación. Ya empieza, algo que empieza a verse y a reducir emisiones. En nosotros está seguir estas vías, impensables hasta hace nada, llenas de futuro, o continuar como, no, aquí no pasa nada, o esa señora que estaba ahí tumbada en el sofá, no, es que las democracias. En fin, como veáis. Y por explicar toda esta otra parte, más de 800 sociedades e instituciones en toda España apoyaron al científico, en este caso fui yo, otra vez será otro científico. Quiere decir que hay veces que no solo decimos esto va mal, sino también decimos así puede ir mejor y te muestran apoyo. Esa es la parte bonita. Para ir cerrando, traer aquí, recordar que estas cosas son casi tan viejas como la humanidad y que el propio Gandhi ya decía que la tierra puede alimentar a todos, pero lo que no puede alimentar es a la codicia. Cuando se habla del sistema alimentario, dicho sea de paso, el sistema alimentario hace mucho tiempo que no está diseñado para alimentar a las personas. El sistema alimentario está diseñado para alimentar a la economía y como secundariamente para alimentar a las personas. Se produce el doble de alimentos de los que hacen falta para comer y, sin embargo, hay 11 millones de personas que mueren de hambre cada año, con lo cual el sistema alimentario global no está diseñado para alimentarnos. Estas pequeñas cosas es lo que tenía Gandhi, ¿no? La codicia nos lleva a que muera gente de hambre produciendo demasiada comida y más ejemplos que podríamos poner. Pero estoy acabando y no quiero acabar con críticas y con mal rollo. Quiero mostraros que hay posibilidades para hacer las cosas de otra manera y que hay salida, por supuesto que hay salida. 70 años después veíamos que Gandhi tenía razón. Esto es lo que os decía, un 45% de la tierra está machacado y nos queda un 55% aproximadamente en buen estado. La buena noticia de esto es que con la mitad de la tierra tenemos suficiente para todos. Eso sí, hay que hacer un poco mejor los deberes. En esa media tierra que nos queda, no podemos hacer el salvaje como hemos hecho durante el siglo XX y una parte del XXI. Así que es momento de pasar a la acción. Muchas gracias. Gracias. David, vamos a pasar a... Mientras vais pensando la pregunta o la reflexión, vamos a proceder al sorteo del libro que acaba de salir. De hecho, es primicia. En Onteñén es la primera vez que sale este libro. Es verdad, ¿eh? Una pregunta sobre lo del principio de la presentación, sobre la astronomía. Sí. Has hablado de que la estratosfera está reduciéndose cada vez más y que eso puede afectar a la reentrada atmosférica de los cohetes, etcétera, etcétera. Así también como la basura espacial afecta también al lanzamiento de satélites, cohetes. Así pues, preguntarte cómo puede estar el futuro también de la exploración espacial con toda esta contaminación y estos problemas que pueden causar las reentradas atmosféricas, porque al final la seguridad de la cabina, si queremos hacer también exploraciones espaciales con humanos, claro, tienen que estar seguras y que puedan haber accidentes por este tipo de problemas puede ser una causa grave. Por tanto, ¿cómo quedaría la cosa? Bueno, hay un riesgo, pero ese riesgo más o menos se calcula que es bajo y se tiene formas de hacerlo todavía más bajo. Riesgo cero, nadie te puede decir. De colisión, en el caso de una misión tripulada, o de que nos llegue algún meteorito a una zona habitada, el riesgo es pequeño y lo estamos haciendo cada vez más pequeño. Lo que ocurre es que navegar entre tanta basura espacial sale cada vez más cara. Hay programas que no hemos cumplido que decían, tú cuando lanzas un satélite tienes que reservarte un poco de combustible para sacarlo de la órbita estacionaria cuando ya no funcione. Si lo sacas de la órbita estacionaria, acaba cayendo a la Tierra, lo recoges y ya está. Eso no se ha hecho porque esto de ahorrar y de prevenir no se nos da muy bien y entonces agotas el combustible y el satélite se queda eternamente dando vueltas, ¿no? Si se hubiera hecho, en algunos casos, países más desarrollados con más músculo financiero de Europa o de Estados Unidos sí que lo hacen y esos satélites
vuelven, digamos, a ser ya atraídos por la gravedad. Y eso es un porcentaje pequeño todavía, pero que sí se va quitando. Hay programas para limpiar la atmósfera, te puedes imaginar lo caro que resulta, y de momento la manera en la que se está haciendo es navegar, está bastante cartografiada las zonas de alta densidad, y cuando lanzas cada vez te sale un poco más caro, es más complejo lanzar una nave o un satélite, pero se puede hacer con un riesgo muy, muy, muy pequeño. Y de momento pues podemos negociar. Hay un señor Kessler que mencionaba en la diapositiva que ha calculado este efecto en cascada, de que cuando a partir de una determinada densidad de porquería, la porquería empieza a chocar entre ella y empieza a generar un aluvión de partículas más pequeñas, pero cada vez más. El problema no es tanto el tamaño, sino que haya muchas, porque a esa velocidad casi cualquier partícula puede ser peligrosa. Eso es un escenario un poco distópico, pero se puede dar en algunas zonas. Podríamos estar alcanzando esas densidades para que se generen este efecto del señor Kessler, pero bueno, también sabemos cómo sortearlo. Cuesta dinero, no te va a salir tan barato poner un satélite, pero se pueden hacer las cosas bastante mejor. A toro pasado todo sale más caro, ¿no? Lo mismo que arreglar una zona dañada por una dana es más caro que evitar que se dañe. Pues en la atmósfera, en el espacio, ocurre lo mismo. Gracias al compañero que ha roto el hielo. Siempre da corte un poco lo de... ¿Tenemos? Sí, mentre penseu alguna pregunta més. Bueno, mentre aneu pensant en alguna pregunta més, que encara ens queden uns minutets, d'acord? Uns minutets només. Perquè és bo que intentem mínimament aprofitar que tenim avui a Fernando per a que puguem pensar o, si no, formular alguna cosa que tinguem així en ment. També voldria aprofitar per a agrair a l'Institut Jaume I, a l'IES l'Estació, a la Concepció i a l'IES Pouklar que hagin vingut així a la xerrada, igual que al rector de la Universitat d'Ontinyent. També han vingut José Cantó, que és el rector de la Universitat d'Ontinyent, i els membres del Cineclub Utille i a persones convidades de l'Arrel. I nada, teniu alguna pregunta així ara que vulgueu formular? Per ahí darrere? Pues bueno, ja que hem parlat tant de la Dana i ha estat tot el rato mencionant-la, a nosaltres ens agradaria que ens explicarés un poquet més el que ha passat en la Dana de València en concret, les causes, solucions i si pot tornar a passar i ja està. I això, un poquet més d'explicació d'aquesta Dana en concret. Muy bien. Moltes gràcies. Bueno, las danas o gotas frías han ocurrido en el Mediterráneo desde que el Mediterráneo es Mediterráneo, desde la cuenca mediterránea, por la orografía de las costas, las nubes al final del verano pues arrastran aire cálido y húmedo y entran en contacto tarde o temprano con alguna masa de aire frío. Esto ha ocurrido siempre. Lo que está ocurriendo en las últimas décadas por el cambio climático es que el mar Mediterráneo está más caliente, con lo cual la cantidad de energía implicada es mayor, la cantidad de vapor de agua es mayor, y con esto que contaba de la corriente en chorro, que está desdibujada y que permite que las masas de aire frío mucho más grandes que simplemente una pequeña masa de aire frío, sino grandes masas viniendo de zonas muy lejanas, pues entren en contacto con ese mar cada vez más cálido, hace que la intensidad de la dana vaya siendo cada vez mayor. Se tiene todavía algo menos de evidencia, pero también parece que la frecuencia de las danas está también aumentando. Lo que ocurre también es, y eso lo estaréis notando, que la ventana de tiempo en la cual se dan las danas también va aumentando. Es decir, antes las danas era un fenómeno de agosto, septiembre, como mucho octubre. Ahora ya nos metemos en noviembre, probablemente lleguemos hasta diciembre y empiecen también antes porque en los meses de julio ya podrían darse condiciones. Es decir, más tiempo del año donde pueden darse, mayor cantidad de agua implicada en cada evento de precipitación, ambas cosas relacionadas con el cambio climático, y como el cambio climático no lo estamos atajando y va lento y tiene su inercia, otra parte de tu pregunta es que sí, efectivamente hay que pensar que por desgracia va a haber más danas. De hecho, en plena dana me signifiqué un poco, me preguntaban mucho los periodistas y en una de las veces, casi a nivel de conversación coloquial con la periodista, dije, me juego el sueldo a que va a haber otra dana antes de que acabe el invierno.
y más o menos por las mismas regiones. Y efectivamente, luego sabéis que hubo otra, en Valencia fue pequeñita, pero ya no fue tan pequeñita en Málaga, en Cataluña, y es la misma masa tremenda derivada del mar Mediterráneo caliente y húmedo la que está detrás. A tiempo, digamos, corto, a una década vista, no vamos a poder, digamos, corregir lo suficiente el cambio climático como para que la cantidad de agua en juego sea menor. Eso va a requerir tiempo, pero mientras tanto lo que podemos hacer es que las muertes y los daños sean mucho menores. Y para hacer eso es lo que se conoce como adaptación. Hay que prevenir, anticiparse y la planificación territorial revisarla y no construir en zonas con riesgo. Ahora lo decimos para la Dana y aquí en Valencia lo tenéis muy claro, pero el nivel del mar en muchos sitios se está volviendo peligroso. Hay paseos marítimos que se están desmontando o reconstruyendo porque ya los embates del mar son muy peligrosos. La velocidad del viento, los incendios de sexta generación, son toda una serie de fenómenos que el cambio climático está haciendo más extremo. Entonces, lo que toca hacer es, primero, entender que eso ya está aquí, que no son escenarios para dentro de un siglo, que eso ya está pasando. Segundo, acompañar medidas apoyadas en la ciencia que dicen cómo reducir los riesgos y después mover a los políticos a que tomen decisiones que, aunque económicamente o políticamente pueden no ser las más atractivas, sí que son las que protegen más a la ciudadanía con base científica. Y las zonas inundables son zonas inundables. Es que no sé cómo decirlo de manera más evidente, pero en estos días estamos viendo que, salvo el alcalde de Sevilla, los demás alcaldes y presidentes están proponiendo seguir edificando en zonas inundables. Esto ya no es político, esto es de sentido común. Y eso sería una forma de prevenir muchos daños frente a al mismo evento, porque el evento, por desgracia, va a ser algo más frecuente de lo que era hace 10 años o hace 30. Gracias. Antes de nada, decirte que ha sido una gran charla, que me ha gustado mucho y que creo Gracias. que es necesaria, que se debe hacer mucho trabajo para Muchas concienciar gracias. a muchísima gente. Y eso es lo que te quería preguntar, porque hay un gran sector de la población que cree que todo esto es una mentira y que no se debe hacer. De hecho, tú ya lo has dicho, que había como 12 tipos de argumentos en contra de todo esto. ¿Tú cuál crees que es la mejor forma para convencer a una persona de ese tipo o a un político que solo actúa por la economía que se debe tomar acción y que se debe cambiar todo este sistema? Bueno, como la sociedad es diversa, habrá que emplear narrativas y soluciones diversas. Y lo que funcione en Ontinyent puede que no funcione en Gijón, ¿no? Y lo que se diga en Valencia puede que funcione distinto que lo que se diga en Castellá, ¿no? Y esa diversidad creo que tiene que ser sensible, y por eso cada uno y cada una puede convertirse en un pequeño altavoz en su entorno y con su estilo, con su emoción y con su narrativa. Eso es algo que creo que es importante, no buscar como, digamos, una solución universal que valga en todos los países, en todos los estratos culturales y económicos por igual. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que hay una desinformación planificada, estructurada, hay fondos orgánicos destinados a desinformar, hay toda una ciencia, ¿no?, que trabaja, bueno, pues sobre todo te pone los números de cómo generar confusión. Las mentiras, el objeto de las mentiras políticas o sociales no es que las creas. O sea, cuando un político dice una mentira, no va buscando que le creas. Lo que va buscando es que no creas nada. Y eso está muy diseñado, eso está desde tiempo histórico, es una forma de generar incertidumbre en la cual tú a lo mejor te ves favorecido o sabes navegar o te estás preparando para navegar, o eres la alternativa populista o fácil de entender que es justo la que se va a ver beneficiado de esa desinformación. Entonces, desde la ciencia o desde una institución como un instituto o un colegio, lo que hay que hacer es simplemente entender lo mínimo. Tampoco hace falta ser un doctor honoris causa en nada, ¿no?, pero tener un pensamiento crítico. Yo hago muchas bromas con los estudiantes cuando se acerca el 24 de diciembre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos una figura retórica que es el cuñado. Lo podemos usar como figura retórica, pero que en algunas familias será literal. Entonces, ese cuñado se caracteriza por un par de cosas, como por ejemplo ser refractario al conocimiento, es decir,
el que sepa más o menos no es algo que le penetre, pero sí ha leído, lee cosas y no sabe muy bien ni de dónde. En esas condiciones tenemos además a una madre, una abuela o una suegra que dice tengamos la fiesta en paz. Entonces, teniendo la fiesta en paz nos podemos encontrar con una persona que te va a decir tremendos disparates en cosas que a ti te parecen importantes, como es que la gente muera, por ejemplo. ¿Cómo conservar la calma el día de Navidad, ¿no?, ante esa situación? Pero es que eso es como una especie de broma o exageración, pero es lo que nos va a pasar con los negacionistas. Tenemos que distinguirnos de ellos en el sentido de que nosotros sí podemos poner las fuentes, de dónde hemos sacado esto, esta información, cómo se obtuvo, mientras que normalmente esas posturas desinformadoras o conspiracionistas o tal darían para un guión de cine, pero no sostienen un argumento o una conversación. Yo creo que todos y todas tenemos que convertirnos, en cierta manera, en personas críticas, con ganas de aprender. Una de las formas de desmontar a muchas de estas personas es escuchándolas. Buda tiene una oreja representada, se le representa con orejas muy grandes, y yo pensaba que la oreja grande de Buda era porque era viejo, y los viejos no paran de crecerle las orejas, no. Es porque en el budismo se le da mucha importancia a escuchar. Y no vale cualquier escucha. Una escucha cínica, que es la típica que hacemos con el cuñado, decir, venga, tienes 5 minutos de decir estupideces. Ya, ahora me toca a mí. Eso se nota mucho. Si tú realmente quieres escuchar a tu cuñado, te va a costar mucho esfuerzo, porque tienes que hacer una deconvolución de la lógica y todo lo que has aprendido, escucharle honestamente, decir, ¿cómo esta persona ha llegado a ese razonamiento? Cuando el cuñado, en esta figura, digamos, un poco de broma, va percibiendo que tú realmente y de forma honesta quieres entenderle, se le desmontan muchas cosas. Y pasado un ratito, si aguantas, es el momento de explicar y evitar la confrontación. Es que en la confrontación hay un tema así un poco técnico que se llama marco metacognitivo. Bueno, la metacognición es tu predisposición a cambiar de opinión o cambiar de cosas. Los científicos estamos muy entrenados en eso, porque yo creía que esto era así, luego hay un experimento y me demuestra lo contrario, y estamos muy acostumbrados a eso. Pero la sociedad es, pero ¿no era que no había que comer más de un huevo por día? ¿No era que a los niños había que ponerlos boca arriba? ¿No era que había que ponerlos boca abajo? La gente está muy acostumbrada a que las cosas son y son. Y la ciencia estamos muy acostumbrados a que las cosas, pues cuando hay más información, pueden cambiar lo que creíamos. Entonces, esa actitud deviene cuando tú das tiempo a que la persona que piensa distinto se explica. Y cuando ya se va quedando sin explicaciones y tú le haces otra pregunta porque quieres saber, llega un momento en que la lógica se va, digamos, contagiando, ¿no? Y entonces ganas por puntos y no a gritos. A gritos nunca vamos a ganar. Pero, sin embargo, con algo de paciencia y de escucha activa y de argumentación, reconocer que no lo sabes todo y querer saber, con eso llegas hasta... Yo me hablo con personas que han querido matarme. Hay personas que me aseguran que quizá no es una estrategia muy buena, yo no lo sé, pero yo voy así, les digo, pero cuéntame, y a la tercera, esos que me quieren matar, acaban diciendo, bueno, vale, y ya evitan el choque frontal. Y creo que es un buen ejercicio de convivencia, y no hay por qué convencernos al 100% de todo, a todos, o tú o yo, no. Pues la realidad es más compleja y me enriquezco con tu otra mirada, pero si esto no está basado en algo fidedigno, ¿qué tal si lo quitamos de la mesa de Nochebuena y pasamos al postre? Es filosofía de andar por casa. Bueno, pues... Muy bien. Bé, pues crec jo... Ahí tiene una mano ahí sí? Como... Farem 5 minuts ràpids, d'acord? A veure, en realitat, sabeu que ocorre que, ja que en realitat hauríeu estar en classe i avui tenim l'oportunitat de tindre una classe, com diríem, diferent, amb una persona que ens pot aportar moltíssim. Per tant, si rasquem uns quants minuts a l'eixida, jo crec que després ho agraireu. Molt bé. Quina seria la teva pregunta? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las soluciones ambientales sean inclusivas y que no dejen atrás a los países más pobres? Pues hay muchas maneras de hacerlo y es muy difícil. Tenemos que entender que
el que una cosa sea posible no significa que sea fácil. Lo que podemos hacer es que las cosas difíciles sean algo más posibles, ¿no? Y la desigualdad no ha parado de crecer desde la COVID, es globalmente, pero socialmente, en todos los países, en unos más, en otros, entre países y dentro de países. La desigualdad de todo, desigualdad de género, desigualdad económica, desigualdad cultural. La desigualdad es un efecto no deseado, pero difícil de evitar, del sistema competitivo, capitalista, etcétera, de crecimiento, de crecer, 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 en el que llevamos un siglo y pico enfrascados. Entonces, cambiar el sistema va a ser difícil. No digo que sea imposible, pero va a ser de largo aliento, igual que decimos del cambio climático. Mientras cambiamos el sistema, mientras mejoramos tantas cosas que hay que mejorar, creo que hay argumentos que pueden funcionar bien, y es todo lo que podemos ganar siendo inclusivos. Pero ya no solo es un tema ético, porque se calcula que el tema ético puede afectar a un 20, entre un 17 y un 25%, dependiendo del país o de la región, de las personas. Hay un 70%, casi un 80% de las personas que les da igual, que incluso tienen acuñado el término de loser, perdedor, y eres un perdedor. Bueno, pues a esas personas es muy difícil que les rescatemos la ética, la espiritualidad, los valores humanos y un montón de... Entonces, por esa vía no hay mucho que rascar a corto plazo. Hay otra vía que es la que no es excluyente, ¿eh? O sea, todas las vías se suman, pero hay una vía que además puede estar muy inspirada en el feminismo 3.0, porque ahí estamos en la tercera generación de feminismo. Teníamos el feminismo de mi madre, por ejemplo, que defendía que hombres y mujeres somos iguales. No lo somos, es obvio. Y luego el feminismo de tipo 2 dice, viva la diferencia. Y ahora el feminismo de tipo 3 es en el que los hombres nos empezamos a dar cuenta de lo que nos hemos perdido por no haber contado con las mujeres. Y eso es el argumento que, aprendiendo del feminismo, podemos pasar a los terceros países, la relación del norte global con el sur global. Necesitamos que el carbono del Amazonas esté ahí. Lo necesitamos nosotros, los de Ontinyent o los de Alemania. Y nos interesa que ellos sigan teniendo eso. Y para que eso lo puedan seguir manteniendo, no es una cuestión caritativa de darles unos euros y guardarme el Amazonas, no. Es una cuestión de permitirles que se desarrollen como nosotros, pero no siendo tan guarros como hemos sido nosotros, con tecnología. Les tenemos que ceder tecnología, pero no es una cuestión del samaritano que le da... no, es una cuestión que también puede ser, no digo, no son excluyentes, sino es una cuestión funcional. Es una cuestión de que a todos nos va a ir mejor si nosotros cedemos tecnología para que ellos guarden biodiversidad. Por ejemplo, en esto hay un programa que es Deuda por Clima, que les da mucha vergüenza a los CEOs y a las grandes empresas, pero no es ni más ni menos que quitar una deuda que nunca podrán pagar los países del sur global por precisamente conservar cosas que mantienen el clima en niveles seguros. Entonces, un argumento que puede funcionar es el argumento de que, por ejemplo, en España la desigualdad nos cuesta el doble de energía. Si tenemos un problema energético, lo podemos arreglar, paradójicamente, yendo a los derechos humanos y haciendo de España un país un poco más igualitario. Ahorra energía, sin más que siendo igualitario. Hay muchas cuestiones que son ventajas para todos. Cuando estábamos en la COVID con mascarilla, estábamos ya en el norte global con la tercera y la cuarta dosis de vacunas y había media humanidad que no tenía ni una sola dosis. Pero si una enfermedad infecciosa, los virus están ahí mutando y están contagiando, de poco nos servía a nosotros, el norte global, estar aquí todos vacunaditos, si había media humanidad sin vacunar, generando novedades en el virus que iba mutando. Eso es una analogía que nos dice, no lo hicimos muy bien, pero quizá entendamos las ventajas de hacerlo mejor y de que se repartan las vacunas, aunque en algunas no ganes tanto dinero porque las tienes que poco menos que regalar. Es poner, de alguna manera, en valor las ventajas funcionales para una sociedad en la que somos mucha gente, de que esté mejor repartida la riqueza, que estén mejor repartidas las cosas. No solo por ser buenas personas, sino porque es que funciona mejor la sociedad. Es un argumento adicional que propongo. Bueno. Vale. Pues, en fi, no sé ara si Fernando vos voldrà comentar alguna cosa de més. Ja m'acaba del torn de preguntes. Jo simplement agrair-li que hagi vingut a Ontinyent a fer aquesta classe en la gent de batxillerat i esperem tots que hàgiu pogut treure alguna conclusió o almenys tindre alguna expectativa o fer-vos alguna pregunta a partir d'ara. Ja sabeu també que el que hem intentat mostrar-vos al principi era un poquet com era
eixa part amagada d'on tinyen que no coneixeu. ¿D'acord? No sé, Fernando, acaba tú, por favor. No hemos gastado el sofá. Es verdad, nos ¿Te has dado sentamos cuenta, para despedir a nuestros amigos Bueno, sentaditos venga, va, y que baje el telón y se apague la luz. S'està millor així, eh? S'està millor així. Pues nada, mientras sabes tú, haz Venga. tú el cierre, por favor. Bueno, estamos llegando, vamos a reconocer que estamos llegando a la Navidad, a un momento un poco de frenar. Sabéis que el solsticio de invierno es un momento en el que el sol frena. Solsticio viene de solstenere, el sol se para. Y esto asustaba a algunas culturas ancestrales, esto de que el sol se pare daba un poco de miedo, ¿no? En realidad es un momento de reflexión, siempre lo ha sido, ¿no? Y podemos aprovechar las Navidades o este momento de solsticio de invierno, los días más cortos, para reflexionar. Estamos ante una encrucijada histórica difícil, pero también puedes sacar la mejor versión de todos y todas. En las dificultades ha salido en la Dana la solidaridad de los valencianos y valencianas. Ante las dificultades, si paramos un poco y no hacemos una huida hacia adelante, si reflexionamos en lugar de hacer y ya veremos, puede salir una versión esperanzadora. Y la ciencia, el conocimiento, la sensatez, el pensar, es un recurso muy potente que la humanidad lo ha usado a veces con mucha sabiduría y con mucho beneficio. Así que yo creo que para terminar las jornadas, simplemente eso, que encontremos el placer y disfrutemos de lo que es reflexionar, pensar y compartir todos esos pensamientos, que vienen unos días estupendos para hacerlo. Pues ara sí que moltíssimes gràcies per haver vingut i a tot el professorat, gràcies per haver portat el vostre alumnat i a l'alumnat, gràcies per vindre. Muy bien, un gusto.